Tenemos entonces hallar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la siguiente función. F de xy va a ser igual a x al cuadrado más 3y. Si la vamos a conseguir por definición, entonces decimos, la derivada parcial con respecto a x va a ser igual, sería la derivada parcial con respecto a x de esa función de dos variables va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a ser 0 de f de x más delta x, ¿okay? Y menos la función de dos variables, todo esto dividido entre delta x. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que donde yo encuentre a x, vamos a sustituir x más delta x. Y entonces, como y va a ser constante, donde esté la y, lo vamos a dejar igual. Entonces digo, la derivada parcial con respecto a x de esa función de dos variables va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a ser 0. ¿De quién? X al cuadrado, pero donde está la x voy a colocar x más delta x elevado al cuadrado, más 3y. ¿Quién es y? Y es la misma variable y porque la vamos a mantener como constante. Ok, todo esto menos la función de dos variables que son los dos términos esos que están allí, que sería x al cuadrado más 3y. Todo esto dividido entre delta x. La derivada parcial con respecto a x de xy va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a ser 0. ¿Qué tengo que hacer entonces en este paso como tal? Tengo que resolver este producto notable, está elevado al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? De la siguiente manera. Digo, el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término, x por delta x, más el segundo término elevado al cuadrado, más delta x elevado al cuadrado. Ya resolví el producto notable, sumo este término, más 3y. Aquí realizo propiedad distributiva, menos por más, menos x al cuadrado, menos por más, menos 3y. Todo esto dividido entre delta x. En este mismo paso puedo simplificar los términos que sean iguales y tengan diferentes signos. Por ejemplo, cancelo este x al cuadrado con este x al cuadrado, ¿okay? Cancelo este 3y con este 3y. En el siguiente paso entonces evalúo la derivada parcial con respecto a x de esa función de dos variables va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a ser 0. ¿De qué? De los términos que me quedó después de la simplificación. 2x delta x más delta x al cuadrado entre delta x. En este mismo paso puedo entonces aplicar factor común. El término que se repite es delta x. Entonces saco el de menor exponente, que es este, delta x, que multiplica a 2x. De 2 delta x que tengo aquí, saqué uno, me queda uno solo, más delta x. Todo esto dividido entre delta x. Delta x arriba, delta x abajo se cancela y me queda 2x más delta x. ¿Qué puedo aplicar en el siguiente paso? Como ya simplifiqué delta x, puedo aplicar directamente el límite. Entonces, la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a ser 0. ¿De quién? De la expresión que me quedó allí. Sería 2x más delta x, pero delta x vale 0. Y 2x más 0 es igual a 2x. Entonces, la derivada parcial de esta función de dos variables sería 2x. Ahora vamos a conseguir entonces la derivada parcial con respecto a y de esta función. Para ello entonces vamos a aplicar la otra definición para encontrar la derivada parcial con respecto a y. Esa definición es similar a la que tuvimos con respecto a x, es decir, la derivada parcial con respecto a y va a ser igual al límite de cuando delta y tiende a ser 0. ¿De quién? De la función de x, que la vamos a mantener constante, y
y más delta y, que es la que vamos a derivar, y más delta y, menos la función de dos variables, f de x y, todo esto dividido entre delta y. Ok, ya planteada entonces la definición de la derivada parcial con respecto a y, ¿qué hacemos? Donde esté la x, colocamos la x porque es la variable que vamos a mantener ahora como constante. Entonces, y donde esté la y, vamos a colocar y más delta y, que va a ser la derivada. Entonces va a ser igual al límite de cuando delta y tiende a ser 0. ¿De quién? De x al cuadrado, que va a quedar como constante, más 3y, pero donde está y vamos a colocar y más delta y, menos la función sería x al cuadrado más 3y, todo esto dividido entre delta y. Ok, fíjense, en el siguiente paso que vamos a hacer, x al cuadrado queda igual a que hay que realizar una propiedad distributiva, multiplicar este 3 por la y este 3 por delta y. Y aquí realizamos la distributiva que ya habíamos realizado en el paso anterior, de multiplicar este menos por la x al cuadrado y este menos por 3y. Entonces, procedemos. La derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De f de x y, va a ser igual a el límite de cuando delta y tiende a ser 0. ¿De quién? Mantenemos x al cuadrado allí de la misma manera, más 3 por y, 3y, 3 por delta y, 3 delta y, menos por x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos por 3y, menos 3y, entre delta y. ¿Qué podemos hacer aquí? Este término 3y se elimina con este 3y, y este x al cuadrado con este x al cuadrado. ¿Qué términos me quedan en el numerador? Me quedaría entonces 3 delta y entre delta y. Si cancelo delta y con delta y, finalmente entonces puedo decir lo siguiente, que la derivada parcial con respecto a y de esa función va a ser igual al límite de cuando delta y tiende a ser 0. ¿De quién? De 3. Y cuando vamos a encontrar el límite, ¿de quién? De una constante, entonces el límite es igual a la constante. Por lo tanto, resolver este límite es igual a 3. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a y es igual a 3.